hablando un poquitito de cómo anda la política en este tiempo y también cómo ves el tema de la pandemia y cómo están viviendo ahora en Saspeña también esta situación. Aprovecho la ocasión para saludar nuevamente a Karim Peche, bienvenido y muy, pero muy buena tarde. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto saludarlo a usted, a su colega y a toda la audiencia. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, con el tema de la pandemia, ¿cómo se encuentran en Saspeña, Karim? Bueno, en Saspeña hoy tenemos 2 casos positivos, 2 médicas pediatras. Veníamos sin ningún caso y bueno, lamentablemente hoy 2 casos de 2 médicas que dio el COVID-19 positivo y otros casos que se le hicieron los hisopados correspondientes y todavía no tenemos los resultados. Así que, bueno, se tomaron medidas retrocediendo algunas disposiciones que se habían eh, realizado en el tiempo y bueno, hay que esperar a ver estos resultados y seguramente el intendente Bruno Cipollini dispondrá a ver si se retrocede en las fases, ¿no? Pero bueno, veníamos bien hasta que ocurrió esto, digamos, ¿no? Bueno, ¿le parece bien la medida que está tomando el actual intendente Bruno Cipollini? Sí, tomó medidas anticipadas, inclusive a lo que tomó la Nación y la provincia del Chaco, y por eso es que, bueno, usted sabe que fue una de las localidades que por mucho tiempo no tuvimos ningún infectado de COVID-19, salvo ahora hace 2 días que se confirman estos 2 casos. Sí, las medidas que se han tomado fueron importantes, ¿no? Tanto los ingresos y egreso a la ciudad, como el distanciamiento social y obligatorio, la documentación que se le solicitaba a la gente para ingresar e ingresar, es decir, todas medidas, digamos, novedosas, lo mismo con el tema de los comercios, respetando siempre el distanciamiento, el uso de barbijo, pero bueno, usted sabe que la pelea contra este enemigo invisible, nadie está exento, ninguna ciudad, ni ninguna localidad, ni ninguna provincia, de que tarde o temprano llegue y nos infecta. Ahora, después de esto está indudablemente las medidas que se tomen, ¿no? No todas las provincias tienen la misma cantidad de infectados ni de fallecimientos. Yo siempre comparo la provincia del Chaco con Corrientes, Formosa, Misiones, o mismo Santiago del Estero, indudablemente, como yo digo, lamentablemente las cosas en la provincia del Chaco no se están haciendo bien, ¿no? Creo que en Corrientes hay un poco más de 100 casos, pero no sé si no hay fallecidos, en Formosa 33, Misiones 38, y en el Chaco estamos arriba de los 1.300 infectados y más de 70 fallecidos, lamentablemente, ¿no? Claro. Bueno, justamente le iba a preguntar eso Sí. porque días atrás, desde el bloque Unión Cívica Radical de los Diputados, hicieron una carta abierta al gobernador de la provincia de Chaco, Jorge Milton Capitanich, en donde se titula ¿Quién nos protege de usted, señor gobernador, por las últimas medidas que tomó en este retroceso a fase 1 y con esta interna que tiene con el mismo intendente de la ciudad de Resistencia? ¿Qué Mire, opinión hace al respecto? sí, hubieron varias cartas abiertas. Una de ellas que le había manifestado yo antes que ocurra lo del Gran Toba, ¿se acuerda? Del barrio Gran Toba, hay en Resistencia, donde manifestaba que si no se tomaban medidas, lo peor podía llegar, y comparaba esto de las provincias, ¿no? Y después de esto, bueno, ocurre todas las cosas que se saben, digamos, públicamente, y el Chaco se ha agravado en materia sanitaria, ¿no? Y nosotros creemos que no, bueno, que no está preparado para estar al frente de la pandemia, más allá de los esfuerzos que pueden hacerse en los recursos humanos, de salud, en materia de seguridad, pero tenemos muchos infectados, tanto trabajadores de la salud y de la seguridad. Y en el último mensaje que dio a la población chaqueña lo hemos notado como dubitativo, como que
hizo todo ya lo que tuvo que hacer y no sabía más que hacer, reconociendo, por ejemplo, que sus ministros no estaban a la altura de las circunstancias, directores del hospital, por ejemplo, amenazando a los médicos residentes porque osaron decir que no tenían los insumos necesarios, que se yo, sirviendo comidas con gusanos y gorgojos en los hospitales, enfrentando policías contra médicos porque reclamaban esto de los insumos que yo le decía. Usted vio con la visita del jefe de gabinete Cafiero, parecían astronautas el gobernador y el jefe de gabinete, y cuando una enfermera lo recibe, con suerte tenía un barbijo. Entonces, todas estas cosas hacen presuponer que nosotros, más allá de siempre ponernos a disposición del señor gobernador, porque lo hemos hecho desde un principio, no significa que no le marquemos errores al gobernador, porque no sería honesto de nuestra parte no decir las cosas que están ocurriendo, que están pasando, es decir, nada más que verdades. Le hemos dicho, hemos presentado proyectos en las legislaturas, tanto con respecto a la salud y con respecto a la economía, porque salud y economía nosotros entendemos que van de la mano, no es una discusión, para colaborar y para ayudar a ver cómo salimos de esta pandemia en forma ordenada, qué hacíamos durante esta pandemia, que llevamos 90 días. Pero bueno, usted ve que, por ejemplo, el 12 de abril había en el Chaco 200 casos de COVID-19 y 9 fallecimientos. Lo escuchó el gobernador decir el 12 de abril que se estaban cumpliendo los objetivos. El 9 de mayo, con 420 casos aproximadamente y 30 muertos, dice que informa que íbamos a pasar a fase 4. Después, el 18 de mayo, que íbamos a fase 5. Entonces, después, una pelea con el intendente de resistencia y que si va a fase 1, fase... ¿Me entiende? Hay un descontrol que me parece a mí que está sobrepasado por las circunstancias que se está viviendo, ¿no? Desde su bloque, ¿qué le propone a Capitanich para poder ayudarlo con este tema de la pandemia y a la sociedad, que también, si bien el gobierno pudo llegar un poco tarde con las decisiones que toman, la sociedad, mucho, por lo menos en la ciudad de Resistencia, no colaboró para que haya cantidad de infectados? Mire, entendemos que indudablemente que lo principal ante este enemigo invisible es el aislamiento social obligatorio, respetar indudablemente la distancia, el uso de barbijo, lavarse las manos, bueno, todo lo que escuchamos en los medios masivos de comunicación. Pero lo primero que nosotros dijimos hace tiempo es que hacer testeos masivos de los asintomáticos, ¿no? Porque si usted no hace los testeos masivos, le estamos hablando, yo estoy hablando hace tiempo que dijimos esto, no sabe en cuál es la realidad que tiene realmente. Cuando hablábamos de los testeos masivos, siempre había un pero para no hacer los testeos masivos. Entonces, lamentablemente, esto hace que usted no tenga la realidad de infectado, porque ¿cuál es el asintomático? El asintomático no tiene síntomas, pero contagia, digamos, ¿no? Primer tema que decíamos con respecto al tema de cómo colaborar. Después presentamos, por ejemplo, proyectos que tienen que ver con el tema del sistema de salud. El sistema de salud en la provincia del Chaco está destruido hace muchos años, muchísimos años que no funciona. Entonces, todas las herramientas que nos mandó el Poder Ejecutivo para ver cómo se distribuía para poder mejorar la salud en este tiempo, lo hemos aprobado en la Cámara. Presentamos un proyecto, por ejemplo, para aumentar el tema del riesgo de salud para los trabajadores, en la unificación del riesgo de salud, porque está bien, uno lo aplaude a los médicos, los enfermeros, todo por lo que están haciendo, arriesgando la vida por nosotros, pero también hay que darle un reconocimiento salarial, que no implicaba mucho dinero. Y también lo hicimos con los policías. ¿Sabe cómo terminó nuestro proyecto? Lo archivaron, porque somos bien legisladores y bueno, la mayoría automática oficialista nos archivaron nuestro proyecto. ¿Por qué estos proyectos importantes que hay para la sociedad los terminan archivando, Peche? ¿Qué pasa dentro de la Cámara de Diputados que ocurre esto? Y yo creo que
Primero porque me parece que no hay una voluntad de diálogo y porque aparte tenemos una democracia renga. Hay una democracia renga no solo en la provincia, sino en el país. ¿Qué es una democracia renga? Democracia renga donde se convierte en autoritarismo democrático, donde el gobernador gobierna a través de decretos, nada más que eso, con un poder legislativo que funciona únicamente a través de extraordinarias cuando funciona, con un poder judicial que únicamente trabaja con casos limitados o con mermado. Entonces gobierna a su antojo el señor gobernador. Entonces pasa lo que ocurre, ¿no? Lo que se compra mercadería, por ejemplo, que vale $1 y se la paga 1.500 pesos. Total, no hay control. Los organismos controladores en el Chaco no funcionan por la pandemia. Entonces, esto es lo que yo digo, tenemos una democracia real. Y bueno, los que están gobernando se sienten muy cómodos de esta manera, digamos, ¿no? A no haber un contralor. Por eso nosotros también pedimos al presidente de la Cámara hacer sesiones virtuales, como se está sesionando en la mayoría parte del país. Bueno, estamos esperando. Lo molesto con este tema de quién sería el defensor del pueblo adjunto. Hay casi 40 personas que se postularon. ¿Cree realmente en este cargo? Sí, yo creo en este cargo. Creo en el cargo, pero siempre yo soy un convencido que los organismos de Contralor tendrían que estar en manos de la oposición. Lamentablemente la provincia nunca se dio eso. ¿Quién le gustaría que sea el defensor del pueblo? ¿No? Yo creo que la nación es así. En la nación, el SIGEN, que es quien controla, siempre está en manos de la oposición. Yo estoy convencido que los cargos tendrían que estar en manos de la oposición, lo que sean de Contralor. Es esencial para esto, ¿no? Para defensor del pueblo y defensor del pueblo adjunto, ¿tiene algún favorito? No hemos visto, hay 40 inscritos, así que sí, tenemos que ver los currículos y todo esto, no va a llevar su tiempo también, no, para nada. Pero diría, le voy a decir lo que, aparte soy un convencido, en Fiscalía de Investigación Administrativa, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, tendría que ser gente que no sea afín al gobierno, porque imagínese usted que puede investigar, ¿no? Y con el defensor del pueblo usted habrá visto que cuando se trataba de causas afines al gobierno no investigaba nada, ni denunciaba nada. Peche, gracias por su tiempo y antes de despedirnos le pido un saludo para los chaqueños. ¿Qué mensaje puede dejar en este tiempo de pandemia? Bueno, a los chaqueños, en primer lugar, decirle que, bueno, que hay que tener esperanza, fe, que esto va a pasar. Que tenemos que yo estoy convencido que salimos juntos, digamos, de esta pandemia, que indudablemente que este no es el Chaco que yo sueño, por supuesto, ¿no? Yo sueño con otro tipo de Chaco, un Chaco pujante, pero también creo mucho en los chaqueños, ¿no? Estamos acostumbrados a levantarnos de muchas cosas que nos han pasado a lo largo de nuestra historia. Sé que son tiempos difíciles, nadie está acostumbrado a vivir algo nuevo como es la pandemia esta, digamos. Yo creo que también el mundo va a cambiar después que pase esto y vamos a salir juntos. Yo estoy convencido, Chaco somos todos, vamos a salir juntos de esto con esperanza, con fuerza, con ganas. Me parece que hay que pensar en la pospandemia, ¿no? En la pospandemia, porque la situación económica no va a ser fácil, no es fácil ya, y a ver cómo se reactiva el sector de las pymes, del comercio, de la producción, a quien hay que darle una mano. Sabemos que hay un sector que recibe ayuda del gobierno, ¿no? Pero hay otro sector que, si bien pudo haber recibido un poco de ayuda, no alcanza. Hay 90 días que hay personas que no están trabajando, que no pueden arrimar nada a su mesa y que a lo que tenemos que apuntar para que se reactive la economía. Y que sepa el señor gobernador que por supuesto que nosotros lo estamos acompañando. Siempre lo vamos a acompañar, lo que no significa que no le marquemos los errores. Lo que se está haciendo mal se lo vamos a decir, porque me parece que esto es lo bueno de lo que tiene una democracia, que cuando uno piensa diferente de las cosas que se están haciendo, las tiene que decir. No vamos a caer, digamos, en el autoritarismo democrático, que es lo que está pasando y no es bueno.
Gracias. Gracias por su tiempo y hasta la próxima, Peche. No, gracias a usted, don Nicolás, y saludo a quienes están en el piso y saludo a toda su audiencia. Gracias a usted, muy amable. Me quedo con la frase del diputado Karim Peche. Le vamos a apoyar al gobernador. Esto me gusta cuando el Chaco se une. Y acá nos tenemos que unir entre todos para hacer las cosas bien, para poder salir adelante en este tiempo de pandemia. Dejamos el mundo de